Paz y gracias sea a todos mis hermanos. Que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Vamos a continuar hoy con estas vitaminas de amor que el Señor nos regala para fortalecer nuestra alma. Hoy quería hablar con ustedes referente a la gracia. Quiero compartir con ustedes algo que el Señor me enseñó el día de ayer a través de un ejemplo. Y lo encontramos en el libro de Efesios en el capítulo 2. El libro de Efesios, Pablo nos habla de la gracia, lo que es la gracia, que la gracia es ese favor inmerecido que Dios nos da a través de la fe. Dice que nosotros por gracia somos salvos, no por lo que hagamos, sino por la fe. Es Dios que nos la regala. Y la gracia es eso, es algo inmerecido, pero que Dios nos lo regala. Y este libro de Efesios es muy rico en esta parte de doctrina. Esta carta la escribió Pablo a la iglesia de Éfeso cuando estaba preso en Roma, aproximadamente 60 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y entonces es una carta. Yo veo a Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso como un padre que le escribe a un hijo que va a emprender un camino, su nueva vida. Y Pablo le escribe a esta iglesia de esa forma. Veo también cuando Moisés le escribe al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, también veo a un padre escribiéndole a un hijo. Y esta es la forma en que Pablo le escribe a esta iglesia. Y hay mucha doctrina rica ahí. Y dentro de esa habla de la gracia, de ese favor inmerecido que Dios nos da a nosotros para la salvación. Y el ejemplo que lo viví, entre comillas, en el día de ayer era, estaba viendo una persona, analizando la vida de una persona. Y le decía al Señor que por qué esa persona se había portado mal, estaba haciendo las cosas mal, y más sin embargo recibía un premio. Y no solamente que recibía el premio, sino que no valoraba ese premio. Y estaba como no reclamándole al Señor, sino preguntándole por qué de alguna u otra forma los seres humanos somos así. Cuando hacemos algo mal, muchas veces nos dan algo, recibimos algo a cambio y no lo valoramos, no valoramos eso que están dando, haciendo por nosotros, y por eso nos seguimos portando mal. Y enseguida escuché una voz que habló a mi espíritu y me decía, así es la gracia. Y pude comprender a través de un ejemplo cómo Dios nos regala esa gracia. Nosotros seguimos siendo pecadores. Hay más en ese libro de Éfeso, en el capítulo 2, Pablo habla de eso, de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice, por medio de Cristo, por medio de la fe, somos salvos por la gracia que Dios nos regala. Y muchas veces nosotros no valoramos esa gracia, esa salvación que Dios nos regala, porque no nos ha costado, muchas veces porque no la entendemos, porque no la comprendemos. Simplemente tenemos nuestra fe en Jesús, pero muchas veces seguimos pisoteando esa gracia que Dios nos regala. Seguimos muchas veces diciendo mentiras, seguimos muchas veces desobedeciendo a la palabra de Dios, seguimos muchas veces guardando rencor en nuestro corazón. Y no significa que dejemos de hacer las cosas, que nos volvamos santos, santos, santos. No, porque no lo vamos a hacer, somos pecadores. La santidad realmente, guardarnos en santidad, lo que nos ayuda realmente es a mantener una relación con Dios, pero no nos da la salvación, porque por eso dice Pablo que somos salvos es por medio de la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no es porque realmente tú dejes de pecar o digas, no Señor, no quiero pecar más o me voy a guardar en santidad. No, es porque realmente te duela cuando cometas un pecado. Eso realmente es a lo que se refiere Pablo cuando habla de la santidad, que te duela cuando hagas un pecado. Si dices una mentira, te duela porque dijiste una mentira, porque estás ofendiendo a Dios. Si lastimaste a alguien, te duela porque lastimaste a esa persona y estás lastimando a Dios. Si te llenaste de ira, te duela porque te llenaste de ira y posiblemente ofendiste a alguien. De eso se trata realmente lo que Dios quiere en nuestra vida. Y cuando no hacemos eso, cuando no nos duele, cuando lastimamos a Dios, quiere decir que no estamos valorando ese regalo de la gracia que Dios nos hace. No estamos valorando esa salvación que Dios nos regala. Entonces a eso hace referencia Pablo cuando nos habla aquí en Éfeso de que por gracia somos salvos. Pero muchas veces no la valoramos porque no la comprendemos, no la entendemos y seguimos haciendo
lo que nosotros queremos. Decimos que creemos en Jesús, pero seguimos desobedeciendo a la palabra de Dios. Y miren que cuando uno lee en el primer libro de Samuel, perdón, la historia de Saúl, cuando Saúl desobedece a Dios, el profeta Samuel llega y le dice que Dios compara la desobediencia del hombre con idolatría. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, Dios nos compara como idólatras. Y no solamente somos idólatras, sino que no le estamos dando el valor y la importancia de esa salvación. Estamos menospreciando la gracia de Dios porque es algo que Él nos regala y no lo merecemos. Pero más sin embargo debemos darle ese valor, ese cuidado, esa importancia que Dios quiere que tenga esa salvación que Él nos regala. No solamente es creer en Jesús, sino también darle la importancia y el valor que Él se merece. Y no, como les decía ahorita, no se trata de dejar de pecar, porque yo aún y muchos, por muy ungido que sea el siervo de Dios, tiene pecado, va a seguir luchando con sus faltas, porque vivimos en un mundo caído y porque vivimos en esta carnalidad. Pero Dios quiere que nos duela ese pecado, que no nos volvamos insensibles al pecado en nuestra vida, que no nos volvamos insensibles después de algún tiempo de estar creyendo, sino que todos los días de nuestra vida nos duela el pecado. Es como si nos pusieran un puñal aquí en el corazón cuando ofendemos a Dios, cuando pecamos y sentimos que hemos ofendido a Dios. Eso es lo que quiere Dios. Eso es valorar la gracia, eso es valorar la salvación, darle importancia realmente a ese regalo que Dios nos hace, que cuando pequemos nos duela el corazón de saber que hemos ofendido al Señor. Esa es la importancia de la gracia y ese es el valor que Dios quiere que le demos a la gracia. Miren que ayer hablábamos del Salmo 23 y hablábamos de que Dios siempre está con nosotros, que Dios siempre nos cuida, que Dios nos esfuerza, que Dios nos ayuda aun cuando pensemos que Él no está ahí con nosotros. Pero no solamente démosles ese valor de buscar a Dios, de buscar su presencia cuando estemos en dificultades, sino que cuando Dios nos ayude a salir de las dificultades, sigamos dándole valor, importancia a lo que Dios hizo, sigamos buscando su presencia, sigamos anhelando su presencia. Eso es realmente valorar la gracia, valorar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Espero que este mensaje, mi hermano, te ayude, construya tu vida y edifique tu vida y podamos darle realmente la importancia a la gracia, a ese favor inmerecido que Dios nos da en nuestra vida diariamente. Que la paz, la gracia y la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, mis hermanos.